Muy bien, siguen llegando invitados, pero creo que podemos ir comenzando, al menos con las presentaciones. Eh, Vamos a describir muy brevemente qué es lo que vamos a cubrir hoy. Como habrán visto en la invitación, pues esto es un webinar acerca de los metadatos de Retraction Watch que están disponibles en las APIs de Crossref y queremos mostrarles también un uso comunitario, ¿no? De cómo las diferentes organizaciones pues toman ventaja de estos metadatos abiertos para darles una nueva perspectiva. Entonces vamos a comentar un poco acerca de una breboca de qué son estos metadatos, cómo se acceden a ellos, cómo nosotros los hacemos disponibles y luego en la segunda parte, pues José les nos estará comentando acerca de la herramienta RetractBase. Aprovechamos de presentarnos. En mi caso, Luis Miguel Montilla, Community Manager técnico del equipo de comunidades en Crossref. Y mi colega acá, José Luis Ortega, que es investigador del Instituto de Estudios Sociales Avanzados, que es parte del CSIC, acá en España. Y con esto, pues, vamos a comenzar un poco con este abreboca, esta descripción de lo que son los metadatos del Retraction Watch, que siempre es útil tener un refrescamiento para entender todos los conceptos, ¿no? Entonces, en este caso, siempre es conveniente pues comenzar con las conversaciones acerca de qué es una retractación, ¿no? Cuando hablamos de retractaciones, pues estamos hablando de estos procesos en los cuales una publicación científica eh, se le califica como que ya no puede ser pertinente al registro académico por toda una taxonomía de razones, ¿no? Estas retractaciones pues suelen venir acompañadas de una notificación o una expresión de preocupación. Usualmente viene también una notificación formal por parte de la editorial, de la revista, de la organización, en la cual pues se le notifica al público que una publicación científica pues ya está retractada y pues obviamente en principio la implicación de esta es que entonces el lector debe saber que todas las implicaciones, los resultados y lo que está contenido allí pues debe tomarse con muchísimo más cuidado de lo que normalmente deberíamos tener con una publicación normal, ¿no? Entonces, normalmente, en el caso de metadatos académicos comunes, de los metadatos de las publicaciones científicas, estos llegan a Crossref desde directamente nuestros miembros. Ellos depositan los metadatos de las publicaciones, de libros, etcétera. Sin embargo, cuando hablamos de retractaciones, pues entonces estamos hablando de una excepción a estos sistemas, ¿no? Eh, la gran mayoría de las plataformas y sistemas que están funcionales hoy en día fueron diseñadas para transmitir metadatos de publicaciones, no de actualizaciones o retractaciones, ¿no? Entonces, por una parte, pues tenemos esta situación y por otra, pues hoy en día esto es un problema existente, pero también sabemos que las retractaciones al final del día son numéricamente mucho más escasas que el volumen de publicaciones que hacemos normales, ¿no? Y un ejemplo de ello lo vemos, por ejemplo, con miembros de Crossref, que tenemos una gran cantidad de miembros que publican un bajo número de publicaciones en comparación con algunos miembros aportan volúmenes mucho más altos. Entonces, ellos, pues, en un año dado o en un grupo, en un rango de años, quizá ven una retractación o quizá no ven ninguna retractación, ¿no? Por consiguiente, pues esto conlleva otros problemas, ¿no? A veces los equipos editoriales ni siquiera están acostumbrados o no tienen lineamientos en lugar para manejar esto porque son simplemente muy escasos. Y pues en los pocos casos en los que surgen, pues se manejan de manera un poco más manual, ¿no? Obviamente, entonces, ¿cuáles son las implicaciones de esto? Que cuando existen estas retractaciones, no siempre no llegan a la infraestructura abierta y pública de Crossref, y entonces, por lo tanto, los usuarios finales, los lectores, los consumidores de esta información, no necesariamente están al tanto de que estas retractaciones están allí, bueno, básicamente existentes, ¿no? Obviamente, esto es una desconexión importante en el sistema. Y entonces, ¿dónde se empieza a llenar este vacío? Con la organización Retraction Watch.
Esta es una organización sin fines de lucro que fue iniciada por Adam Marcus y Ivan Oransky, básicamente con la idea de comenzar a reportar de manera sistemática este fenómeno de retractaciones, ¿no? Y pues esto se convirtió en un proceso en el cual ya no solo reportas las retractaciones, sino que las comienzas a colectar, a curar y a construir una base de datos en las cuales, bueno, se construye un registro de todo este tipo de actualizaciones, ¿no? Anteriormente, estas retractaciones, para conocer esta base de datos, había que contactar a la organización directamente. Entiendo que había una tarifa para acceder a estos datos. Sin embargo, desde septiembre de 2023, hace ya 2 años casi, eh, se llega a un acuerdo con Crossref para que esta base de datos esté abierta al público de manera permanente. ¿Cómo funciona esto? Básicamente, entonces ahora Retraction Watch envía esta información a Crossref y entonces Crossref la hace abierta para el público y básicamente cualquier persona la puede consultar en cualquier momento libre de costo. Sin embargo, hay algunas diferencias, por supuesto, en términos de cómo funcionan estos sistemas, ¿no? En el caso de Crossref, que les pongo acá la comparación, los metadatos son depositados directamente por los miembros. Entonces, no cualquier persona, o digamos ni siquiera personas individuales, pueden hacer modificaciones a los metadatos de Crossref, sino que tiene que ser una revista, una universidad, una biblioteca o una editorial. En cambio, en Retraction Watch, funcionan de manera diferente, ¿no? Ellos buscan en bases de datos académicas ya existentes, también verifican directamente en los sitios donde se hacen las publicaciones o buscan en comunicaciones en general en la red, también reciben reportes de la comunidad y en general es un proceso que es curado por personas que están asociadas o trabajan para la organización. Entonces, cuando se reciben estos reportes de retractaciones, hay una persona que está haciendo la verificación de si es una retractación y por qué ocurrió. Entonces, con esta integración de estos metadatos, pues tenemos entonces dos flujos, digamos, de metadatos que se complementan, ¿no? Entonces, cuando una editorial o una revista hace una retractación de una publicación, digamos, estos metadatos pueden llegar a Crossref y sin embargo, en los casos en que como no siempre no es así, entonces tenemos ahora el aporte de Retraction Watch como una alternativa, un respaldo que entonces informa también de la existencia de estas retractaciones y así, digamos, tenemos diferentes canales de comunicación para conocer el estado de estas actualizaciones. Por supuesto, el beneficio es para la comunidad porque entonces tienen a la disposición toda esta información en cualquier momento. Vamos a hacer una pausa. Esto no es muy técnico, pero simplemente para describir cómo es el proceso en el cual se pueden registrar retractaciones. Sobre todo entiendo de lo que veo del chat, tenemos un buen número de miembros que están participando y están oyendo. Entonces, en el caso de Crossref, estas actualizaciones en general, no solo las retractaciones, son parte del el sistema que nosotros denominamos Crossref, perdón, Crossmark. Básicamente, entonces, lo que ven acá es una anotación en formato XML que indica, bueno, como ustedes pueden ver, que estamos registrando un update, una actualización, y esto tiene especificado un atributo que se llama tipo. Entonces, allí podemos especificar si es una expresión de preocupación, si es una actualización o, como en este ejemplo, es una retractación. Si se pueden fijar, hay una fecha asociado, hay un DOI asociado a esta información y pues esto es lo que se hace disponible con nosotros a través del servicio de Crossmark. Y esto es algo que se hace de manera independiente a el servicio de Retraction Watch, ¿no? Eh, si quieren investigar un poco más acerca de cómo depositar estas actualizaciones directamente, les dejo acá en la lámina este enlace que los lleva al esquema para que puedan ver qué información pueden aportar en el caso de que quieran registrar una actualización. Ni siquiera depende que sea retractación. Por supuesto, el depósito de XML no es la única alternativa. También se puede utilizar el formulario de depósito web. Entonces, en este caso, cuando ustedes están haciendo un registro, pueden ver que pueden añadir metadatos específicos cuando existe una actualización. Fíjense que en este caso
usamos específicamente la palabra actualización. Entonces van a ver el botoncito de añadir metadatos a Crossmark. Y entonces allá pues pueden colocar, si se fijan, el DOI asociado a esa actualización, el tipo de actualización y la fecha. Entonces, ahora que hemos conversado un poco acerca de qué es y cómo se deposita, vamos a conversar un poco acerca de cómo se pueden obtener estos por parte del público, de la audiencia. Eh, en Crossref hacemos todas las retractaciones disponibles, o sea, una opción es hacer todas las retractaciones disponibles en un único lugar, ¿no? Un único archivo que ustedes se pueden descargar, tiene archivo de texto plano separado por comas, el muy conocido CSV. Este es un archivo que nos llega directamente de Retraction Watch. Prácticamente todos los días se envía, así que tiene actualizaciones diarias. Y entonces, si ustedes visitan este enlace de un repositorio de GitLab, pues los va a llevar a el repositorio donde pueden ver todas las actualizaciones diarias que nos llegan y se pueden descargar este archivo que no es muy pesado, debería ser un par de cientos de megabytes, definitivamente menos de un gigabyte. Esto tiene ventajas, también tiene algunas desventajas, ¿no? Entre las ventajas, los pros, estamos hablando de que van a tener en un único archivo todas las retractaciones que han sido reportadas. También tiene ventajas como por ejemplo que estamos hablando de detalles adicionales, ¿no? Que son directamente curados por el equipo de Retraction Watch. Y en general estamos hablando de que es un archivo, si se quiere, legible por personas, ¿no? Esto quiere decir que ustedes se descargan el archivo, lo abren con su programa de hoja de cálculos preferido y allí pues ustedes pueden filtrar columnas, seleccionar, usar colores, digamos, utilizarlo directamente. Y a veces incluso se recomienda, digamos, como para explorar y familiarizarse con los metadatos que estamos aquí hablando. Entre las desventajas es que obviamente esto es simplemente lo que nos llega de Retraction Watch, entonces no incluye directamente metadatos de Crossref. También puede contener información que a lo mejor ni siquiera van a usar. Y como comentaba, es la base de datos, si se quiere, en un sentido cruda. No tiene ningún tipo de filtros, así que implica pues una labor manual de selección y exploración de los datos. Sin embargo, está allí en todo momento. El segundo mecanismo es a través de la REST API que tenemos disponible. Entonces, cuando ustedes usan esta aproximación, pues están descargando ya metadatos directamente en formato JSON. Ya vamos a ver un poco qué significa eso. Tiene los metadatos combinados con lo que se envía desde Retraction Watch. Y básicamente la operación, entonces, en vez de descargarte un archivo CSV, implica que hacemos una solicitud a la API, que la manera más sencilla de hacerla es escribir, por ejemplo, este enlace en nuestro navegador web. Y entonces esto hace una solicitud y nos va a devolver la información, ¿no? Si nos detenemos a explorar un poco o a leer cuidadosamente qué es lo que contiene este enlace, que esto si se fijan es básicamente una URL que los lleva a un sitio en Internet. Acá estamos pues especificando una ubicación base, que estamos especificando que es la API de Crossref y estamos recuperando específicamente publicaciones o trabajos, si se quiere. Esto es porque tenemos diferentes tipos de ubicaciones, pero vamos a concentrarnos por ahora solo en eso. Y en nuestra búsqueda inmediata, pues estamos aplicando ya una serie de filtros. En este caso, estamos solicitando que se nos recupere aquellos trabajos que tienen el tipo de actualización retractación. Y estamos añadiendo que se nos den los 10 primeros resultados, solo por un ejemplo. Entonces, cuando hacemos esto, el navegador nos va a devolver este ejemplo, ¿no? En este caso, si se fijan, bueno, esto es lo que se conoce como un formato de JSON. Es básicamente una serie de pares de valores y claves que pues, no están organizados en listas o en listas anidadas. Entonces, si nos fijamos, por ejemplo, aquí tenemos arriba, nos dice actualizado por el updated by. Tenemos dos elementos, 0, 1. Y entonces tenemos una información bastante desglosada de los diferentes metadatos. Por ejemplo, podemos
o sea, tenemos los metadatos por fecha, tenemos año, mes y día, tenemos el DOI específico de esa retractación. Si se fijan acá en tipo, pues nos está reiterando que eso fue lo que escogimos, que estamos recuperando las retractaciones. Y aquí tienen algo interesante que conecta con el punto que comentaba hace unos minutos acerca de la multiplicidad de fuentes, ¿no? Si nos fijamos acá en la clave que se llama source, fuente, vemos que este record, este registro, tiene una retractación que ha sido informada tanto por el publisher, tanto por el editorial, como por Retraction Watch. Es decir, que podemos tener ambas combinaciones. Podemos tener retractaciones que han sido informadas solo por Attraction Watch, en principio solo por la editorial, o casos como este en el que ha sido informada por ambos. También, si nos fijamos, el DOI que aparece acá reportado es el mismo, lo cual tiene sentido porque estamos hablando de dos reportes acerca de la misma retractación. ¿Por qué usar esta aproximación? Bueno, primero nos va a permitir obtener las retractaciones más recientes. Si bien comentaba también que el archivo CSV es actualizado a diario, este archivo es preparado y curado a mano. Entonces, es diferente en el caso de la API, en el cual también se está alimentando de actualizaciones que vienen directamente del editorial. Entonces, es más fácil obtener actualizaciones también mucho más recientes a través de este sistema. Otra ventaja es que es legible por máquinas, si se quiere. Es decir, que nosotros podemos, si tenemos dominio de algún lenguaje de programación, entonces podemos incorporar esto en un script, en una rutina de programación para recuperar y transformar los metadatos. Esto también implica que es más fácil de filtrar porque si recordamos el ejemplo, en nuestra solicitud ya podemos incluir filtros acerca de tipos de actualización, de localidades, de fechas, etcétera. Por supuesto, estamos recuperando los metadatos en conjunto. Hay información tanto de Crossref como de Retraction Watch en el mismo archivo JSON. Y como el ejemplo que les acabo de mostrar, pues pueden comparar entonces la información que llega de Retraction Watch con lo que llega de las editoriales. También hay desventajas, naturalmente, es que requiere un mínimo adicional digamos, habilidad técnica para recuperar esto. Hace falta, digamos, leer un poco acerca de cómo es la anotación para hacer solicitudes a la API. Eh, a veces, digamos, esta duplicidad de las retractaciones pues, puede causar ruido al momento de que limpiamos los metadatos. Sin embargo, es a propósito, es para que se sepa que la retractación ha sido detectada por múltiples fuentes. Y en general, a veces, pues también quizá puede ser un exceso de información y tenemos que hacer filtros y preparaciones adicionales, básicamente porque están los metadatos combinados. Entonces, básicamente, pues tenemos dos herramientas que podemos usar para tener estos metadatos y pues podemos combinarlas dependiendo de nuestra necesidad. Vamos a mostrar aquí algunos ejemplos muy sencillos, no nos vamos a extender demasiado acerca de las capacidades ¿no? básicas de la API para recuperar diferentes tipos de actualizaciones. Si se fijan, siempre tenemos una URL base. En este caso, pues comenzamos con la api.crossref.org. Estamos especificando que es la versión 1, que sí es la versión actual. Incluimos el endpoint works y entonces añadimos después del signo de interrogación cerrado una serie de parámetros. En este caso incluimos este parámetro que se llama mail to, estamos especificando un correo electrónico a Crossref al cual nos pueden contactar. ¿Esto porque es importante? Si nosotros estamos aprendiendo, estamos explorando y empezamos a hacer un script que de repente envía millones de solicitudes por segundo, esto causa problemas, puede desestabilizar el sistema o nos pueden bloquear nuestra dirección IP. Entonces, si nosotros incluimos nuestro correo electrónico en las solicitudes, Crossref nos va a contactar y decirnos, mira, estamos detectando un problema, ¿cómo te podemos ayudar? Eh, entonces, esta parte que describí como la base siempre tiene que ser incluida en todas nuestras solicitudes y se le añade, luego del final, en toda una sola línea, estos ejemplos que colocamos acá. En este caso, por ejemplo, siempre incluimos que el tipo de actualización es una retractación, pero si se fijan acá en este colorcito resaltado, tiene fechas
límites de fechas. Entonces podemos solicitar retractaciones que van desde el principio de 2023 hasta el final de 2023. Y esto lo utilizamos cuando queremos especificar un año específico o un rango de fechas. En el segundo ejemplo, la segunda línea, por ejemplo, es si queremos recuperar cualquier tipo de actualización, ya no solo las retractaciones, sino los otros tantos ejemplos que existen. Entonces, en este caso es un operador que es uno o cero para que sea verdadero o falso. Y en este caso le pedimos, si tiene una actualización, vale uno, que es cierto, y nos va a devolver todo esto. Otros ejemplos incluyen, por ejemplo, retractaciones de países específicos. Entonces, en este caso, repetimos el parámetro que mencionamos arriba, que es el tipo de actualización es una retractación, y añadimos este parámetro que es que busque dentro de las afiliaciones un país específico. Estamos aquí colocando Suiza como ejemplo, pero puede aplicarse a cualquier país. Y este tipo de parámetros se puede usar también, por ejemplo, para recuperar actualizaciones o retractaciones en otros campos. Por ejemplo, podemos hacer búsquedas con palabras clave que sean parte del título, como en este caso estamos usando el ejemplo COVID, y entonces eso nos va a recuperar retractaciones o actualizaciones de los registros en cuyo título aparezca esta palabra. Por supuesto, cualquier pregunta sobre esto la pueden dejar en el chat. Luego, un poco de algunas actualizaciones de las más recientes en el sentido general de la palabra que hemos hecho a los esquemas, ¿no? de Crossref. Cuando ustedes estén buscando entonces en los metadatos, esto ha sido, digamos, en el último año, por ejemplo, hemos incluido versiones. Si se fijan acá, debajo de la clave DOI, incluimos la clave versión, y esto es porque ustedes pueden ahora entonces recuperar o cuando estén depositando, especificar qué número de versión es la que estamos haciendo referencia. Esto aplica, por supuesto, a revistas científicas, pero sobre todo, más que todo, a preprints. En el caso de preprints, por ejemplo, el estado de un preprint de repente puede pasar por varias fases con fuertes modificaciones antes de ser sometido a una revista. Entonces también podemos especificar de qué versión estamos hablando. Y conectando con el tema de los preprints, entonces no solo podemos mencionar la versión, sino también el estado. Es decir, puede ocurrir también que un preprint, por diferentes razones, se retire del proceso de publicación y nunca, sabemos que no se va a enviar a publicación por pares porque de hecho hay alguna preocupación ética o alguna falla importante que amerita retirarla, ¿no? Eh, es comparable a la retractación, sin embargo, tratamos de usar un vocabulario diferente para dejar retractaciones para los artículos que ya han sido publicados y retirado para el preprint que no ha sido evaluado por pares y simplemente se saca del proceso. Si nos fijamos en este ejemplo, este preprint fue retirado, tenemos la fecha y en la descripción tenemos que es básicamente porque ocurrió una violación de derechos de autor. Entonces, estas son algunas de las adiciones que pueden encontrar en nuestro esquema. Entonces, ahora aprovecho de ver el chat y le cedo la palabra a nuestro invitado José Luis. José Luis, eh, adelante. Sí, hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Muy bien, Luis. Bueno, pues muchas gracias por la invitación. No sé si yo os puedo compartir también mi pantalla. Sí, ¿no? Déjame, sí, deberías tener la posibilidad de compartir. Vale, compartir. Y yo dejo de compartir también. Vale. Bueno, pues yo voy a hablar brevemente sobre, es un producto que se llama Retract Base, que, bueno, basado en parte en Retraction Watch, intentamos crear un producto eh, básicamente que permite buscar retractaciones de una forma mucho más, digamos, para menos expertos, como no ha comentado Luis. La verdad que la presentación que ha hecho Luis es muy acertada porque justifica muy bien los motivos que hay detrás de la creación de esta base de datos. Y es que generalmente hay un problema en el tratamiento documental de este tipo de publicaciones, porque la publicación retractada supone una actualización de un estado
de la publicación y que muchas bases de datos comerciales no están diseñadas para actualizar el estado. Sí, a lo mejor actualizar registros, metadatos de la publicación, pero no los estados. Y luego la noción de la nota de retractación, que es un documento que en sí mismo no tiene valor, sino que necesita del documento retractado para saber su valor significado. Entonces, son documentos que tienen que ir interrelacionados, conectados y que, de nuevo, muchas bases de datos no tienen en cuenta que los documentos tengan que estar conectados entre sí para que sepamos lo que significa. Ese hecho también ayuda a que supone un 0,2, son los cálculos que se hacen, el porcentaje de este tipo de publicaciones sobre la literatura en general. Entonces, muchas bases de datos comerciales pues no le prestan suficiente atención porque suponen un mayor esfuerzo que beneficio, ¿no? Entonces, eso está generando que hay bajo solapamiento entre muchas bases de datos. Hay problemas en el etiquetado, o sea, en el hecho de que una publicación en una base de datos aparezca marcado que esa publicación está retractada. Entonces, hay problemas. Nosotros hemos hecho un estudio y hemos encontrado casos, algunas bases de datos que tienen problemas a la hora de decirnos simplemente que una publicación está retractada o no. Luego también hay problemas con muchas editoriales, sobre todo editoriales pequeñas, o ya no tanto editoriales, sino las propias revistas, porque las notas de retractación las publican los comités editoriales, y eso significa que son criterios particulares de la revista, no tanto del editor. Y eso sucede que muchos no siguen los criterios COPE, y cuando que se publican una retractación, pues el contenido no es muy transparente. Sucede que se publica la retractación en sustitución del documento retractado, por lo tanto le imponen el mismo DOI que tenía. O sea, es una serie de problemas que dificultan mucho el seguimiento de este tipo de publicaciones, ¿no? Entonces, bueno, viendo todos estos problemas, nosotros vimos también que había cierta inconsistencia en la literatura cuando estudiaban la evolución de las retractaciones. Y entonces, bueno, pues nos animó un poco. Y los motivos principales está, sobre todo, hacer visible este tipo de información para que no se haga un uso incorrecto. O sea, cuanto más fuentes de información hayan sobre retractaciones, más fácil que podamos identificar que una publicación está retractada y, por tanto, no usarlo. Tenerlo en cuenta para su evaluación científica, o sea, no solamente indicadores que puedan ser positivos, sino buscar también indicadores negativos sobre situaciones en que, bueno, autores o organizaciones tienen un porcentaje alto de retractaciones, ¿no? Que serían cuestiones para analizar o para investigar, ¿no? Y bueno, y también para nosotros que nos dedicamos a la investigación, pues un punto de experimentación para ver si se pueden construir indicadores, cómo funcionan las fuentes con las que nos alimentamos y bueno, ver un poco cómo está el panorama de este producto. Os cuento un poco la metodología para cómo se alimenta. Nosotros tenemos, digamos, dos pasos. Uno es el de la búsqueda de las publicaciones y utilizamos un listado de fuentes que, bueno, que pueden variar, o sea que no es fija. Sí, perdona, José Luis, Sí, perdona que sí. te interrumpa. Ah, No, no sé si estás compartiendo la presentación porque no la vemos, solo te vemos a ti. no. Ay, perdona, pues bueno, como, espera, yo, eh, Ah, sí se ve, eh, sí me informan que sí se ve, perfecto. Perdón la interrupción, sí, es adelante. que, es que lo que me he dado cuenta es que estaba compartiendo no la presentación, sino el archivo. Vale, ahora ya sí se ve mejor, ¿no? Sí, en vez del chat nos comunican que sí se ve, así que Sí, perfecto, adelante. perdona. Bueno, el primer paso es la búsqueda de retractaciones. Bueno, primero es decir que, como tú ya has comentado muy bien, la base de datos, tenemos que diferenciar entre el documento retractado, la nota de retractación, que deberían ser dos documentos diferentes. Entonces, nosotros buscamos tanto por el documento retractado como por la nota de retractación y también los withdraw, que son una serie de documentos que muchas veces son retiradas del documento, muchas veces no vienen asociadas a una nota que lo explique,
pero generalmente viene asociado a problemas editoriales, a confusiones, o a artículos que se retiran de actas de congresos de participantes que no han asistido, en fin, una serie de casuísticas que ahora está proliferando mucho pero que muchas bases de datos no están recogiendo bien. Bueno, esos tres tipos de documentos se buscan en estas fuentes OpenALES, Retraction Watch, Lens, PubMed y Scilit. Estamos utilizando como estas fuentes. Y lo que hacemos es que de aquí extraemos una master list de DOI. Entonces, cuando eliminamos todos los duplicados de todas las consultas, ahora tenemos ya una lista definitiva. Esta lista también es revisada porque en las consultas se pueden colar publicaciones que han sido etiquetadas como retractadas o retractaciones cuando son en verdad publicaciones que incluyen términos, tanto en el resumen como en el título, términos de este tipo, o sea, retraction o retracting, términos asociados, por ejemplo, al mundo de la psicología, al mundo de la medicina, que pueden utilizar estos términos también para referirse, pues, a temas de fisiología y de psicología también. Entonces, hay que limpiar porque esos son falsos positivos, se limpian y una vez que tenemos esos DOI, ahora utilizamos una fuente abierta para extraer los metadatos sobre las publicaciones. Entonces utilizamos OpenALES y ahí sacamos los datos bibliográficos y las entidades asociadas, como son organización, publicaciones, autores y fuentes. Una vez que con esta información creamos la base de datos, una base de datos relacional en que la tabla principal son publicaciones y el resto de tablas actúan como auxiliares que nos permiten construir el buscador. Y con estas publicaciones luego ya las buscamos en otras fuentes externas, en este caso PubPeer, para encontrar información que nos diga sobre qué problemáticas se han discutido con respecto a estas publicaciones. Eh, a su vez, de Retraction Wars extraemos las etiquetas que se le han asignado a estas retractaciones, que explican un poco el motivo de por qué se han retractado. Y luego utilizamos el Simago Journal Run simplemente para completar la información sobre las revistas. Y bueno, entonces la base de datos cubre unas 120.000 publicaciones que incluyen retractaciones, documentos retractados y retiradas. Tiene un servicio de búsqueda simple y avanzado, con filtros. Una cosa importante es esta vinculación que comentaba, que era importante que siempre estuviera entre el documento retractado y la nota de retractación. Siempre intentamos que cada registro esté asociado con su respectiva nota. En el caso en el que se ha hecho una publicación de una nota de retractación en sustitución del documento original, pues en ese caso se mantiene el mismo DOI y sería, pues, digamos, el mismo documento, porque no hay más evidencia. Y luego intentamos ampliar información, buscando, porque la idea es que de la base de datos no solamente sea una plataforma donde buscar, sino que también sea como un hub de información sobre cada registro. Vamos a intentar buscar en otras fuentes cualquier dato que nos ayude a entender qué ha pasado con esa publicación. No solamente que se ha retractado, sino saber por qué, ¿no? Y entonces, pues buscamos enlaces en fuentes originales, o sea, todas las retractaciones incluyen un enlace original al documento para que se pueda leer. Enlaces a bases de datos como OpenALES y PubMed, que son donde hemos captado el registro. Y luego también, como he comentado, a PubPeer, para que la gente pueda ampliar información sobre los problemas que ha tenido esa publicación. Y luego también una cosa muy interesante que ayuda mucho a la búsqueda, hemos creado diferentes índices de autores, de revistas y de organización, para que se pueda navegar en la búsqueda de información, pero al mismo tiempo pueden actuar como ranking que nos permitan ver qué entidades tienen más problemas de este tipo, ¿no? Bueno, ahora presenta una serie, de forma muy breve, una serie de datos, de gráficos que he sacado para explicar un poco
pues la cobertura que tiene esta fuente. Aquí es una consulta que he hecho así de una forma aproximada, no es una forma, digamos, como para publicarlo, pero es una forma aproximada para que veamos un poco la cobertura que tienen las distintas bases de datos en comparación, perdona, en comparación a, ahí es mejor, en comparación con otras bases de datos, ¿no? Por ejemplo, podemos ver, bueno, que la cobertura es similar, en cierto modo. Vemos aquí, por ejemplo, que la Web of Science tiene aquí una... es interesante comentar que hubo dos momentos en la historia, desde el año 2000, en los que se ha producido una retractación masiva en la que por distintos motivos se han retractado de golpe miles de publicaciones, porque hubo una serie de problemas, o bien con la editorial, o bien con las revistas. La primera retractación masiva se produjo de 2010 a 2011 en una serie de congresos de I al Cubo, unos congresos que trataban sobre eran dos congresos, uno de economía y otro de informática. Bueno, eran sobre e-comercio y tal. Eh, bueno, eso fue una retractación masiva y lo que os quiero comentar es que aquí si pongo un puntero, ¿vale? Para que se vea mejor. Y aquí podéis ver, por ejemplo, que la Web of Science no cubre esa retractación masiva pues básicamente porque la Web of Science no cubría ese tipo de congresos. Entonces es una cuestión también importante cuando veamos un poco las coberturas de distintas plataformas para que sepamos también las limitaciones de cobertura internas que tienen. También podemos ver ya el último año, en el 2023 se produjo también una retractación masiva por parte de Indawi, fueron 8.000 artículos. eh, y que viene aquí reflejada con este pico tan grande, ¿no? La fuente, en ese caso la Web of Science sí lo recoge de forma similar, también Scopus, pero bueno, ya vemos que OpenAI y Retraction Watch tiene aquí una falta, un gap, un hueco a la hora de cubrir, que nosotros hemos interpretado puede ser por temas de actualización. A lo mejor esos datos todavía no estaban presentes en la base de datos y luego también porque fue una retractación masiva. Entonces podría ser que eso afectara. Por el tipo de documentos, como ya he comentado, el 48%, o sea, cerca de la mitad son publicaciones retractadas. O sea, son las publicaciones en sí que se retractan. Un 35% luego son las notas de retractación. El hecho de que haya menos notas de retractación que de documentos retractados era por este proceso que he comentado de sustitución. Cuando se publican las notas de retractación, eh, se quita el documento retractado y entonces prevalece. Entonces, el motivo de que haya notas de retractación que no estén era porque esas notas mantenían el DOI original y entonces correspondían al documento retractado. Y luego están los withdrawals, que son estas publicaciones que he comentado que se retiran y que constituye un 17%. O sea, eso es una cantidad que no se puede menospreciar. Eh, Hablando de Retraction Watch, pues también pues, quería ver un poco cuál es el peso de esta base de datos dentro de Retrabase para que se pueda ilustrar un poco pues, su importancia y luego también un modo de que veamos un poco sus debilidades, ¿no? En el caso de por distintos tipos de documentos podemos aquí ver muy claramente, bueno, en general hay un 25% de publicaciones que sí encuentra Retract-Base, pero que no está en Retraction Watch. Los motivos pueden ser un poco lo que ya ha apuntado Luis. Uno es que puede haber alguna cuestión de depósito, de que haya editoriales que no hayan depositado correctamente las retractaciones y por eso no se hayan encontrado, o porque directamente Retraction Watch no la ha identificado. Una posible causa que no he testado, pero es simplemente una opinión, es que Retraction Watch, en verdad, detrás, o sea, de esta base de datos, es un blog donde unos periodistas lo crearon con una idea de perseguir problemas de integridad científica. Entonces, es posible
que estas personas se centraran más en publicaciones retractadas por motivos de mala conducta o problemáticos y casos de retractaciones que fueran simplemente por errores y de buena fe, pues quizás no cobraran tanto importancia y Retraction Wars no se fijará tanto. Es una interpretación que yo hago, pero sería cuestión de comprobarlo. Lo que sí es evidente es que todo lo que son los withdrawal no están incluidos en retransmission, o sea, solamente un 6% de lo que nosotros incluimos, lo cual puede ser una cuestión a considerar, ¿no? Eh, También por tipo de documento, nosotros lo que hemos mirado qué publicaciones están en Retract Base que no están en Retraction Wars para ver qué puede pasar, por qué no están. Entonces, un dato importante es cuando hemos mirado la tipología documental, las publicaciones que tienen menos presencia son libros, capítulos de libros y los preprint. Entonces, puede ser unas tipologías que Retraction Watson le cuesta seguir y donde se produce una laguna, al menos en comparación con nuestra base de datos, porque luego ya los indicadores de congresos y artículos, pues bueno, son unos porcentajes altos en la cobertura y que, bueno, que pueden significar que estos 20% un poco que no se cubre puede ser por los motivos que he comentado, ¿no? Aparte ya de Retraction Wash, Retrabase también lo que queremos es que, como os comentaba, que fuese un hub de información sobre artículos retractados y para ello también intentamos enriquecer y en eso estamos trabajando la información que tenemos. Un primer paso es clasificar el contenido en la medida posible de los artículos retractados, del motivo de la retractación. Así que para eso fundamentalmente y la mejor fuente hoy en día para esto es Retraction Watch, porque es la fuente que mejor identifica los motivos a través de un sistema de etiquetado, identifica los motivos de retractación de una publicación. Así que eso es muy valioso. Y luego también nos basamos en clasificación en un estudio que yo realicé hará un par de años, donde yo clasifiqué contenidos de publicaciones comentadas en PubPeer. Entonces, esa clasificación la recuperé cuando algunas de esas publicaciones comentadas en PubPeer fueron retractadas, recuperé esa clasificación y con ello hemos hecho una clasificación que hemos llegado al 41% de los documentos, lo cual, para que veáis que es muy difícil la clasificación del contenido, primero porque casi que tienes que mirar uno por uno. Otro problema es que en las notas de retractación hay un porcentaje considerable que no son informativas, que dicen simplemente que el documento no se ajusta a los criterios de la revista y se retracta. Y dice, bueno, pues eso no explica muy bien. Entonces, la clasificación es problemática y quizás más todavía el desarrollo de una taxonomía que nos permita clasificar, decir, bueno, a este artículo le pasa esto, a este artículo le pasa otra cosa. Eso hoy en día se está trabajando. Hace poco vi una taxonomía que se propuso y bueno, hay distintos intentos para intentar clasificar porque es la forma en que tenemos para analizar y comprender cuál es la problemática que está detrás de las retractaciones, ¿no? Si son la mayoría por casos de mala conducta o no. Y si es por mala conducta, cuáles son los problemas más genéricos que se están dando. Eh, por ejemplo, ahora veremos un poco algunos de los temas más candentes hoy en día en el tema de retractación que hace 10 años no existían, ¿no? Entonces, de nuevo, en los niveles de artículos que están clasificados, un 50% para los para los artículos retractados, en la retractación en 45%, y los withdrawals son los que tenemos menos, porque por las notas, o porque muchas veces se retractan sin notificación, sin informar por qué es el motivo, entonces es muy difícil saber por qué se han quitado, ¿no? Os comento los tipos de problemas. Esto es una taxonomía que, como os comenté, yo desarrollé hará 2 años. La he enriquecido un poco con las problemáticas más recientes que nos permiten ver un poco
Pues que son los problemas más importantes que hay hoy en día. Y ahí que podemos ver que el principal problema que hay es la revisión, pues digamos en español, la revisión comprometida o la falsa revisión, ¿no? En la que se han retractado la publicación porque el editor o los revisores estaban en connivencia con el autor para que la publicación pudiera ser aceptada y se publicara, ¿no? Entonces, ese tipo de engaño, de fraude se ha incrementado mucho, pero la razón de que aquí tenga tanto peso es que también es que las dos retractaciones masivas que hemos comentado se produjeron por este motivo. Entonces estamos hablando de 18.000 publicaciones retractadas. Entonces, si se eliminaran esas publicaciones, el porcentaje de la revisión falsa sería mucho menor, ¿no? Pero bueno, aún así es un problema, porque este problema está generando retractaciones masivas. Se están detectando casos en los que hay, sobre la figura del editor invitado, el editor, organizadores de congresos, masivos congresos donde se están aceptando miles de publicaciones, se están cobrando por ello, bueno, no se está haciendo una revisión adecuada de todo eso, de esas publicaciones y entonces, pues bueno, hay editoriales que han decidido hacer una retractación masiva de todos esos contenidos porque estaba toda la revista o todo el congreso contaminado, ¿no? Entonces, ahí está. El segundo problema más conocido es muy conocido en el mundo de la bioquímica, de la biomedicina, y es la manipulación de datos. La manipulación de imágenes que se utilizan para, digamos, para darles más importancia a ciertos resultados o a efectos de ciertos tratamientos. El tercer tema de problemático es el plagio o la reutilización de materiales sin una cita, sin una mención. Y luego un cuarto problema que se está desarrollando mucho y está creciendo mucho es la fábrica de artículos, los paper mill, que es también un problema que es difícil de categorizar y clasificar, ¿no? Y luego ya en menor medida pues tenemos los errores, simplemente publicaciones que cometen errores y están mal, pero no implica que los errores se hayan cometido de forma intencionada. Problemas con la autoría, en el caso de autores que no, bueno, pues que se han puesto autores que no fueron autores, autores fantasmas, bueno, esa problemática. Y luego temas éticos, que implica únicamente cuestiones de permisos para utilizar ciertos datos, autorizaciones para hacer ciertos ensayos clínicos, en fin, bueno, temas que en cierto modo, bueno, puede estar mal, pero no implica una mala práctica, una mala praxis interesada para generar un beneficio o generar un daño, ¿no? Entonces, pero vuelvo a decir, el gran problema que tenemos es la categorización de este tipo de problemas, porque alguien podría decir, oye, pero es que yo considero que el plagiarismo debería estar en un paper mill, ¿no? O es un paper mill, es verdad, que incluye, puede haber, de hecho, hay muchos casos de paper mill que incluyen manipulación de imágenes, incluye plagio, y también hay detrás una revisión fantasma, una revisión falsa. Entonces, es muy difícil saber verdaderamente una categoría para un documento. Es decir, este es el problema de un documento, ¿no? Entonces, cuando nosotros hacemos esta clasificación, pues también hay que tenerla con mucha cautela, ¿no? Porque esa es simplemente una visión aproximada que podamos tener, ¿no? Por eso también Retraction Watch utiliza este sistema de etiquetas porque es muy difícil decir, el problema de un artículo es este. No, tiene muchos. Y hoy en día hay muchos artículos que se retratan porque tienen muchos problemas. Tienes problemas en la autoría, tienes problemas en la cita, tienes problemas en el texto, en las imágenes, en todos sitios, ¿no? También estamos trabajando con el género. Lo hemos hecho de dos formas. Uno con una base de datos de género que está en abierto, la interrogamos con una API. Y luego también he utilizado ChatGPT a la hora de identificar el género. Aquí en este caso, en el caso en el que la base de datos no nos da un valor confiable, se le ha preguntado a ChatGPT, en este caso se le ha preguntado el nombre completo de la persona y le hemos dicho que nos dé una probabilidad de género femenino o masculino, un porcentaje, ¿no?, de asignación.
Entonces solamente hemos incluido, le hemos dado, le hemos asignado a un género u otro cuando el porcentaje de asignación superaba el 70%, porque entonces es más proclive a que fuese de un género u otro. Aún así, todos sabemos la problemática que hay, porque existen nombres que se pueden utilizar para distintos géneros, y en el caso, por ejemplo, de la comunidad china, donde precisamente el número de retractaciones es muy alto, pues hay este problema, ¿no? Hay personas que, bueno, en la cultura china se puede utilizar el mismo nombre para dos personas, para dos géneros diferentes. Bueno, con este porcentaje también podemos ver aquí un poco que hay una presencia masiva de hombres sobre mujeres, pero bueno, esto también se tiene que interpretar sobre el volumen total de investigadores que hay eh, publicando, ¿no? Porque se tiene que corregir. Bueno, y ya comento un poco las líneas de futuro, un poco para ir terminando. Eh, Quizá el principal problema que tenemos es que necesitamos una mayor limpieza de datos, sobre todo la asignación de autores, la desambiguación. También es un problema grave porque es problemático que se le asigne retractaciones a un autor cuando no son suyas, ¿no? Puede generarle un perjuicio. Entonces, tenemos que ser muy cautos. Y en el caso de que tengamos dudas de que una publicación corresponde a otro, puede corresponder a un autor o otro, lo que hacemos es que lo mantenemos con un perfil propio. Entonces, puede dar la sensación de que hay nombres repetidos, pero están repetidos porque hemos detectado que trabajan en otra organización. Ese es, digamos, el criterio de desambiguación. En el momento que una persona cambia de organización y no lo sabemos, se genera un perfil para esa nueva persona. Y porque no tenemos la certeza de que sea esa misma otra, ¿no? Entonces, esto tenemos los problemas y sobre todo los problemas chinos a la hora de saber si es la misma persona o no. Queremos mejorar la ingesta porque por ahora la estamos ingestando de forma anual. ¿Por qué? Porque tenemos que hacer una búsqueda manual en distintas bases de datos, construir la master list y luego hacer la recuperación en OpenAlex. Entonces, esto requiere un esfuerzo y no podemos hacerlo de forma continuada. Entonces, la idea es que intentaremos hacer la master list, sí hacerla manualmente, pero sí adoptar un procedimiento más automático a la hora de ingesta de datos desde OpenAlex para que se pueda actualizar la base de datos de una forma mucho más rápida. Como la idea de esta base de datos es que esté al servicio de la comunidad científica, que es el principal objetivo, una fuente abierta para que los científicos puedan explotar estos datos, pues estamos trabajando para crear una API para que se pueda descargar toda esta información que nosotros estamos recopilando. Por ahora, mientras tanto, vamos, que en cuestión de una semana voy a depositar todos los ficheros de la base de datos en un repositorio abierto para que cualquiera se lo pueda descargar. De hecho, ya hay peticiones porque la semana pasada estuve en un congreso presentando un poquito este producto y lo primero que me pidieron es eso. ¿Dónde puedo descargarme los datos, ¿no? Pues, digo, ahora mismo me pongo y lo pongo accesible para que todo el mundo pueda, pues, investigar los datos, reproducirlos y, bueno, cualquier tipo de análisis que quiera hacer. Como he comentado, pues intentar trabajar, que ahora mismo no hay, ahora mismo son conteos brutos y es una cosa que no, como tal, no se puede utilizar porque es un factor, tan influido por el tamaño y no se puede utilizar poco para valorar ni organizaciones ni revistas, ¿no? Entonces, intentar buscar una serie de indicadores que nos permitan normalizar los datos que tenemos y de ahí pasar un poco a esos índices, pues darle un poco más de matiz de un ranking que sea equilibrado y representativo. Otra idea que estamos teniendo con la gran problemática que tenemos a la hora de clasificar es intentar mejorar la clasificación de las retractaciones, intentando buscar soluciones en la inteligencia artificial y en la clasificación en el lenguaje máquina, ¿no? Para ver si podemos adoptar algún mecanismo o algún patrón de lectura de esas notas de retractación y se pueda diseñar algún sistema que podamos, bueno, clasificar con cierto grado para
para ver si es posible, porque también los herméticos, que son algunas notas de retractación, hace muy difícil que se puedan clasificar, se pueda saber qué hay detrás. Pero bueno, tirar quizás también de PubPeer, pues también aclara un poco qué puede pasar ahí detrás. Entonces, intentar clasificar también esos contenidos, bueno, eso es una línea de investigación más que otra cosa. Pero vamos, que lo que salga de ahí, pues se podrá reutilizar. Intentar explorar más fuentes. Ahora mismo, pues tenemos PubPeer, como comentaba, como fuente externa, RetractionWorks, obviamente, pero la idea es eso, por ejemplo, conectar con blogs que están hablando de artículos problemáticos. Bueno, pues si podemos extraer un enlace de esos blogs, de esas fuentes, pues incluirlo para que fuese una ampliación de la información. Medios, redes sociales, bueno, pues todo lo que podamos, por ejemplo, rastrear de la web, pues todo va a ser enriquecer, ¿no? Y la idea también mejorar un poco la plataforma para intentar crear una especie de dashboard que nos permita un poco filtrar resultados y generar ciertas imágenes, ciertos gráficos que nos permitan ver, por ejemplo, la evolución en un país, ciertas tipologías, dentro de cada disciplina, ver cómo está el estado de las cosas, ¿no? Intentar crear una interfaz que el usuario pueda filtrar la base de datos para construirse un cuadro sobre una situación determinada que pueda luego reutilizar para cualquier otro tipo de cosas, ¿no? O sea que como... y bueno, y eso es todo. No sé si hay tiempo para que se pueda ver la aplicación o ya me dice Luis o... Sí, adelante, estamos Sí, a sí. tiempo. Creo que lo tengo, para eso tendría yo que compartir de nuevo ahora la web. Aquí, a ver, vale. Eh, Vale, bueno, esta es la base de datos para el que no la conozca. Voy rápido porque esto es lo interesante es simplemente explorarlo. Aquí podemos buscar, pues, por cualquier término, podemos buscar aquí Spain y podemos ver un poco los resultados que hay, pues 1334. Son registros, o sea, no son retractaciones, son registros que pueden ser documentos retractados y notas de retractación. Es Mm. para que se pueda distinguir. Y bueno, y aquí una serie de filtros que permite filtrar por autor, por disciplinas, por organizaciones y se pueden sacar estos datos. Tenemos una búsqueda avanzada, que tampoco me voy a entretener. Bueno, se pone aquí el término, se selecciona el campo que se quiere buscar, por DOI, por título, por lugar, en fin, por país, pues una serie. Luego tenemos una serie de índices que os comentaba, pues el índice de autor que se carga y con unos filtros aquí que nos permiten seleccionar en este caso los autores. Aquí vemos que son muchas revistas, pero básicamente es porque son los casos de retractación masiva que se hicieron. Eh, Aquí es que ejecuta una consulta, perdona. Eh, pero lo que quiere decir, esta revista, muchas de ellas pertenecen a Indawi y son estas retractaciones masivas que se produjeron. Aquí podemos ver como 1117, todas estas revistas con retractaciones. Eh, como la nota de retractación la está emitiendo, en este caso revistas, pues por eso son los autores de esa nota de retractación aparecen primera. Pero bueno, ya podemos encontrar personas aquí como Nobuo Ueshima, algunos conocidos, Didier Raoult, por ejemplo, Joachim Wald, bueno, son nombres así más conocidos de gente que tiene, pues, bueno, muchísimas retractaciones. Yo siempre digo que este tipo de cosas, este índice, mucha gente dice, bueno, puede ser problemático porque está señalando personas, ¿no? Pero esa información pública toda. Y luego, por otro lado, hombre, cuando una persona tiene más de 100 retractaciones, pues obviamente tiene un problema en su carrera, ¿no? O sea, no es una cosa casual. Si encontramos una persona que tiene una, dos, tres, cuatro retractaciones, podemos tener la duda que simplemente ha habido un error, una confusión o ha habido una cosa, una mala pata, ¿no? Pero bueno, estos casos vuelvo a decir, casos masivos, autores con más de 100 200 retractaciones, son casos que hay que hacer públicos y que hay que reconocer porque son problemas graves
que se está produciendo en la ciencia, ¿no? Y está bien visibilizarlo. En el caso de organizaciones, bueno, lo que os comentaba, el tema de China es muy preocupante. Eh, en un trabajo que presenté la semana pasada en un congreso, mientras que el peso de China en la producción científica está en torno a un 15%, en esta base de retractaciones está cerca del 50%. Entonces, es como cuatro veces más el sesgo de publicaciones retractadas en China con respecto a todo lo que está produciendo. Entonces, eh, es un problema grave y de nuevo intentar visibilizar y que esto se vea y que, bueno, en autoridades en China tomen medidas de este grave problema. Revistas de nuevo, ahora sí comentaba aquí, pues todas las primeras son Indawi. PLOS, que esto también es una revista que publica mucho y por lo tanto tiene mucha, también tiene muchas retractaciones, pero bueno, aquí podemos ver, o la base de datos de Cochrane, de revisiones sistemáticas que también retira revisiones cuando estas revisiones pues son incompletas o se han citado fuentes erróneas, o sea que no son enteramente por motivos de mala conducta, sino simplemente son retiradas de revisiones que están incompletas o que no son fieles a los nuevos avances que se han encontrado. Pero bueno, todas las demás son revistas que han tenido problemas graves a la hora de gestionar sus publicaciones. Y hay una forma bueno, por ejemplo, los editores podían ver que tomar medidas, ¿no? Vale, y esto es básicamente la base de datos, que es un producto así sencillo, ¿no? Hoy por hoy, pues simplemente es un instrumento para buscar. eh, y nada más. Y en el futuro pues iremos completando y mejorando este producto y que sea cada vez más, tenga más información y sea más rico. Ese es nuestro propósito. Y con esto ya he terminado. Excelente, José Luis. Muchísimas gracias. Muy extremadamente interesante y seguiremos atentos a los desarrollos en el futuro. Tenemos un par de preguntas para ti Ujú. del público. Una, ya la respondiste. Un colega preguntaba por acá si se pueden descargar los datos. Ya comentaste que está en proceso el trabajo de ponerlo en un repositorio. ¿Por dónde nos podemos enterar cuando esto esté disponible? Pues básicamente yo pues intentaré hacerlo público en la propia página. Ujú. Y luego, pues en las redes, también en algún tweet o en Blue Sky que también Perfecto. algún comentario para que se pueda localizar. En un repositorio abierto es cuestión también de que Google lo indice. O sea que en el momento que lo detecte Google se podrá buscar en la web y se podrá localizar. Perfecto. Y tenemos otra pregunta acá, esta es más específica, es sobre la evaluación de retractaciones por género o país. Entonces la pregunta es, ¿se utiliza solo el primer autor o se utilizan todos los autores de un estudio? Todos los autores. Aquí tenemos a 200.000 autores. O sea, de 120.000 publicaciones tenemos 200.000 autores. Date cuenta que las notas de retractación solamente tienen un autor en Ujú. muchos casos. O sea, por eso ese porcentaje, esa cantidad es baja en relación al número de publicaciones que se tiene. Pero sí, todos los autores que podemos identificar a través de OpenAlex. Es decir, si a OpenAlex se le pierden autores por el camino, nosotros los perdemos. Sí, Exacto. eso, entonces, bueno, es un problema bueno, que también lo que quiero decir, y aprovecho con esta pregunta, es que estamos abiertos a cualquier tipo de ayuda o comentario sobre los propios registros, sobre la calidad de ellos. A mí no hay ningún problema en que me escriban diciéndome esta publicación está mal o este autor se le ha asignado esta retractación. De hecho, pasó concretamente. Un autor español me escribió un colega y me dijo, mira, te has confundido, no es este señor, es este otro. Lo que pasa es que firmaban las retractaciones con inicial y tú las has confundido con Mm, otro. Claro. Entonces, pues nada, automáticamente se corrigió sí. y se actualizó. Entonces, cualquier comentario, cualquier ayuda, y diga, oiga, es que tiene estos registros que están mal o están, pues bienvenidos y los modificamos y se corrigen. Sí.
Pues muy bien. Esperemos que entonces estén en contacto. Sí, Vamos aprovecho de cerrar. Les voy a compartir nuestros canales de comunicación también en caso de que tengan comentarios, sugerencias. Recibo un par de preguntas sobre la documentación. Se las dejo en el chat, pero aquí les dejo el enlace nuevamente. Acá pueden encontrar un montón de recursos sobre Crossref. También pueden participar en nuestro foro comunitario, que les dejo acá el enlace de community.crossref.org. Allí pueden conversar con nosotros, pueden también dejarnos mensajes en español o en portugués, si lo prefieren. Y si tienen alguna inquietud que no está descrita ni en el foro ni en la documentación, nos pueden contactar directamente al enlace que acá les comento. Así que bueno, muchísimas gracias a todos por su participación. Pronto les estaremos enviando la presentación y bueno, que tengan un feliz día a todos. Hasta luego, gracias. hasta luego, adiós.